Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a pasar por lo que referí, que es el tema del senador Uribe Turbay, que entendemos que las oraciones han funcionado. El señor, al parecer, está experimentando leves mejorías, pero mejorías al fin. Incluso vimos un parte médico del cual se hablaba que pasaba ahora a una etapa de terapia neurológica. Primero, ¿qué información manejas? Y segundo, ¿cómo influye eso en lo que es el ambiente político electoral que ya comienza a sentirse en Colombia? Pues la información que está dando la Fundación Santa Fe, que es la que tú acabas de anunciar, para nosotros es la información oficial, digamos, más allá de cualquier especulación que se pueda hacer. Lo cierto es que de manera responsable hay que creer que es lo que dice la clínica donde él está. Eso indudablemente, pues, como tú lo acabas de decir, contrario a todo pronóstico, desde el día del atentado, afortunadamente está evolucionando el senador Miguel Uribe y seguimos haciendo oraciones para que se recupere. Lo segundo es, claro que influye porque de alguna manera el Partido Centro Democrático incluso había parado la campaña de sus precandidatos. Recordemos que el senador Miguel no era todavía el candidato único del Centro Democrático, que es el partido del presidente Uribe, sino era uno de los 5 precandidatos que estaba en la carrera Perdón, por te interrumpo ganarse en la ese punto. Ahí estaba el senador Uribe, está Paola Paloma Holguín, Valencia, Paloma Paola Valencia, Holguín, Paola Holguín, está María Fernanda Cabal también. María Fernanda Cabal y Ajá. Andrés Guerra, un congresista de Antioquia. Ah, ok. Es decir, es muy grande la playa de precandidatos del Centro Democrático. Sí, entonces de alguna forma, pues el partido había decidido, pues, de manera por supuesto muy responsable con la situación, parar la campaña. Han retomado algunas actividades en los últimos días, pero claramente pues hay mucha incertidumbre porque de todas maneras eso genera algún nivel de preocupación de cómo se va a escoger el candidato y si la elección del candidato del Centro Democrático depende o no de la recuperación del senador Miguel Uribe Turbay. Porque, digamos, lo que se esperaba era que el partido escogiera muy pronto su candidato, que es lo que de alguna manera ya se está pidiendo desde muchos sectores, porque desafortunadamente en el país en este momento ya se cuenta con más de 80 candidatos presidenciales, lo que claramente le manda un mensaje a la opinión pública. Y es que básicamente cualquiera se puede ser presidente en este país y cualquiera puede ser precandidato, pero eso pareciera dar un mensaje de que no hay unidad de la oposición, ¿no? De que hay un montón de gente aspirando que ni siquiera la conocen. Ujú. ¿Qué se esperaba? Que un poco el Centro Democrático tomara esta decisión muy rápido, cualquiera fuera el mecanismo, una consulta interna de sus militantes, una encuesta, el mecanismo que fuera, pero lo que se esperaba era que pudieran escoger muy rápido a su candidato para que se volviera pues el candidato de ese partido y también para que pudiera de alguna forma llegar a lo que se ha dicho puede ser una gran consulta en marzo de sectores de la centro derecha, casi como una primaria en el caso de lo que serían las elecciones en los Estados Unidos, una primaria en marzo de varios partidos de centro derecha para que hubiera un solo candidato de la centro derecha. Entonces, insisto, esto lo que genera es un nivel de alguna forma de incertidumbre porque no sabemos si van a tener que esperar hasta qué momento para elegir el candidato, si es teniendo en cuenta las posibilidades de recuperación del senador Miguel Uribe o no. Mm, Eso, Carlos, pues claramente le añade un ingrediente adicional que no tenía Ujú. esta coyuntura electoral. Ahora bien, bueno, yo me imagino, además, en Colombia tienen ustedes, yo no sé si es una ventaja, el tema de la segunda vuelta, que de no llegar a ponerse de acuerdo a los factores de oposición, de alguna manera serviría la primera vuelta como una suerte de primaria. Pero también es el riesgo que el candidato del petrismo, entonces, sí, vaya de forma unificada toda la izquierda y deje desplazada a la derecha dividida o a la centro derecha dividida. De hecho, el pacto histórico ya anunció que el 26 de octubre escoge su candidato único. Ya. Entonces, eso implica, digamos, de alguna manera en la carrera electoral, mucha más claridad respecto a quién es el candidato del gobierno, un candidato que va a tener entre octubre y mayo para hacer campaña él solo, representando ese sector de izquierda en Colombia, mientras que los otros sectores, pues hay, al menos con alguna posibilidad relativamente seria y no como una encuesta que publicó incluso hasta un señor disfrazado de Batman, que eso no es serio, Mm. pero digamos, estamos hablando de un poco más de una veintena de candidatos con algún nivel de probabilidad. De esos, obviamente, muy pocos realmente podrían tener un chance, pero en tanto
eso sigue pasando en la ciudadanía, pensemos en el imaginario. Es que imagínate que en Estados Unidos salieran 80 candidatos a la presidencia, eso es impensable. Tú tienes las primarias de los partidos que suelen ser 5 o 6 candidatos de las primarias, Sí, pero luego tú tienes un candidato único que corre la carrera presidencial así con su es. contraparte del otro partido, 2 candidatos. Ujú. Punto. Y Sí, la opinión pública se puede enfocar en las propuestas de uno de los dos candidatos. En sí, este momento además que con... si tú tienes a una tolda política con un pensamiento ideológico, con varios precandidatos, esa misma tolda política luego se unifica para respaldar al que salió victorioso en la primaria. Pero ahora En tenemos efecto. otro ingrediente en todo esto, y mucho hemos conversado tú y yo, Carlos, y con otros analistas en Colombia que han tenido la gentileza de conversar con nosotros, revisando un poco las pretensiones de Petro de una constituyente, revisando la posibilidad de una reforma constitucional. Tenemos la elección prácticamente encima, estamos por lo menos a 340, 320 días de la elección allá en Colombia. Y teniendo esa elección encima, de pronto el tema del registro, ¿qué tan importante y qué tanto puede influir en materia electoral este tema de los pasaportes que de pronto se destapó y hemos visto que se han encendido algunas alarmas? A ver, son dos cosas, en realidad tres cosas que tú acabas de mencionar. La primera, respecto a los pasaportes, es que desde la llegada de Gustavo Petro al poder, ha querido que se acabe el contrato con la empresa que venía fabricando los pasaportes, que es la empresa Thomas Gregg Sons. La última vez que se lo ganó lo hizo en una unión temporal porque el gobierno presionó y Thomas Gregg Sons se ganó la licitación pública para seguir fabricando los pasaportes. Ese contrato, en teoría, se acaba en un mes y el gobierno había empezado con el canciller Murillo y luego con la de Sarabia a avanzar en unas conversaciones con la Casa de la Moneda de Portugal. Ujú. Lo que el gobierno pretende hacer es quitarle el negocio a un privado para que eso sea totalmente estatal y sea la imprenta nacional de Colombia la que haga los pasaportes. Pero para que se hagan una idea, la imprenta nacional tiene máquinas creo que la máquina más moderna que tiene es del 2001. ¿No? Estamos Mm. hablando de una entidad del Estado que no tiene las capacidades para reemplazar a una empresa privada que lo hacía de manera eficiente con todas las condiciones de seguridad que eso implica. Es decir, una crisis en cuanto a cómo se van a producir los pasaportes en Colombia. El otro elemento es que la misma empresa, que es una empresa muy reconocida, que tiene una gran trayectoria no solamente en Colombia, sino en otros países, es la empresa que se encarga de imprimir el material electoral Mm. y se encarga de la logística, de la distribución del material electoral, es decir, de los tarjetones, que también es una empresa que tiene muchos años. Ustedes entenderán, los que nos escuchan y los que son colombianos entienden que poder cumplir con llevar el material electoral a territorios muy alejados, con problemas de infraestructura, con problemas de seguridad, pues no es que se logre sustituir de la noche a la mañana. Ese contrato se lo volvió a ganar Thomas Gregg Sons en un proceso que hizo la registraduría y en teoría nada podría hacer el gobierno para cambiar esa realidad porque la registraduría lo hizo precisamente garantizando que para las elecciones del próximo año tengamos el material electoral. Ahora viene el tercer elemento. El presidente Petro ha dicho que no confía en el sistema electoral, cosa que es muy preocupante porque confirma lo que muchos hemos advertido desde que inició este gobierno y no es una profecía autocumplida. Lo que pasa es que es un presidente que llegó al poder cuestionando la institucionalidad del país y que claramente parte de su proyecto político es cambiar esas reglas de juego. Ujú. Uno de esos elementos es la transparencia de las elecciones. Él sacó un Twitter diciendo que ahora él no confía en la transparencia de las elecciones. Lo que llama la atención y ha sido rechazado, y lo hemos rechazado a distintos sectores, es que ese mismo sistema electoral fue el que le permitió a él ser concejal, ser alcalde, ser representante, ser senador y ser presidente de la República. La pregunta es, ¿no confía por qué? Porque si es el mismo sistema, con los mismos actores, ¿qué es lo que le genera desconfianza y qué es lo que quiere? ¿Cambiar el sistema? ¿Postergar las elecciones? ¿Qué se esconde detrás de esa frase? Y eso coincide con esta idea de una papeleta adicional, un poco usando casi que el mismo mecanismo que se usó en la Constitución del 91 para cambiar la Constitución. Mm. Pero el gran pero es que hay una enorme diferencia porque en ese momento no existía
en la Constitución de 1886 un mecanismo para cambiar la Constitución. Se usó el mecanismo de la séptima papeleta como una movilización ciudadana, y tú has entrevistado a Óscar Ortiz, que además participó en ese proceso, Así es, he tenido para el privilegio de promover, pero conversar con don Oscar. Claro, la Constitución de 1991 sí establece cuál es el mecanismo para cambiar la Constitución. Y tiene que ser un proyecto de ley que pase por el Congreso, que tenga control de constitucionalidad, luego se convoca una asamblea constituyente. Si la gente quiere una constituyente, tiene que formular las preguntas sobre qué quiere cambiar la Constitución. Es decir, no es algo tan folclórico como meter una papeleta en las urnas en las elecciones de marzo y decir queremos una constituyente. Lo que claramente eso ratifica, Carlos, perdón la explicación tan larga, No, pero es para que nos logren al entender el contrario, contexto. para que el público pueda entender, el público no colombiano, que estamos ante la pretensión de un señor que quiere repetir la fórmula de Evo Morales, la fórmula de Rafael Correa y de Hugo Chávez. Entonces, lo que nos llama mucho la atención es que coincide la propuesta de hacer una constituyente con la desconfianza que ha expresado el presidente del sistema electoral. A eso se suma, por supuesto, toda una serie de medidas que se están queriendo adoptar que generan incertidumbre sobre si se van a llevar a cabo las elecciones. No solamente, de hecho, por la situación de seguridad en muchas regiones del país, que hoy generan genuina preocupación de que eso se pueda terminar utilizando como un argumento para posponer las elecciones, o para tratar de usar ese argumento y decir hay que aplazar las elecciones y de alguna manera quedarse más en el poder. Eso sería inaceptable, y en eso pedimos que todos los amigos de Colombia, de la comunidad internacional, etcétera, hagan mucha fuerza para que no existan ninguna justificación para aplazar o postergar las elecciones. El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar las condiciones de seguridad en todo el territorio para que se lleven a cabo las elecciones. Y existe mecanismo, porque es que además la situación de seguridad de Colombia no es nueva. Mm. Ya hemos vivido situaciones en donde por diferentes razones de seguridad hay que mover puestos de votación a los cascos urbanos. Eso ya se ha hecho, esperamos que no sea el caso, pero ya existen unos protocolos que permiten gestionar esos riesgos. Pero tenemos que garantizar que se lleven a cabo las elecciones en condiciones de transparencia y de seguridad. Entonces, el embeleco de la constituyente, que además no nos han dicho realmente qué es lo que quieren cambiar. Claro, nosotros presumimos que con clara intención lo que quieren es cambiar el sistema de pesos y contrapesos, porque todo este argumento de la constituyente se ha construido sobre la idea de que al gobierno no lo dejan gobernar, que sus malos resultados y todas las crisis que han resultado en estos 3 años, crisis a la salud, crisis a la energía, crisis fiscal, crisis de seguridad y un largo etcétera de crisis, según el gobierno, son culpa de un modelo. Claro que usted pregunta, pero ¿cuál modelo? No, el de la Constitución del 91, que es que no ha permitido que se materialicen derechos, lo cual no es cierto. Sí, claro, tenemos desafíos como todos los países, pero lo que no dicen es que lo que les estorba es que haya un Congreso que pueda hundir un proyecto de ley, como pasó en la reforma laboral, donde el gobierno presionó descaradamente y amenazó descaradamente al Congreso que si no le aprobaban la reforma laboral sacaba una consulta popular, que también era inconstitucional de paso. Luego a las Cortes, porque cada vez que el Consejo de Estado o las Cortes toman una decisión, el presidente sale a atacarlos. De hecho, acaba de expedir un decreto que a todas luces, digamos, viola también el ordenamiento jurídico, quitándole la competencia al Consejo de Estado exclusiva de revisar las tutelas contra el presidente. Imagínese usted, es decir, el propio ministro de Justicia está debilitando al Consejo de Estado. Lo que estamos viviendo es básicamente una situación en la que el presidente ya ha hecho evidente que le estorban las otras instituciones del poder público, que él quiere nuevamente un régimen autoritario, nuevamente digo en su modelo de lo que él ha propuesto para Colombia, que es el mismo modelo que tú acabas de describir, el de Venezuela, el de Bolivia, etcétera, donde los poderes, los otros poderes públicos están subalternos al poder ejecutivo. Y eso es lo que nos preocupa, y a eso es a lo que tenemos que empezar a hacerle mucha oposición desde los ciudadanos, porque no podemos permitir que nos cambie la Constitución del 91. Y con una anécdota adicional, Petro siempre ha dicho, que además no es cierto, pero él lo ha dicho, que él participó en la redacción de la Constitución de 1991. Petro no fue constituyente, Petro no participó de eso.
pero es muy particular que él reivindique su papel en la Constitución del 91 al tiempo que la quiere modificar. Y para los que no lo saben, para los que nos escuchan y no lo saben, la Constitución colombiana de 1991 es una de las constituciones más garantistas y progresistas de América Latina. De hecho, en el debate constituyente en Chile, muchos candidatos de la izquierda usaban como referencia la Constitución colombiana. Entonces, cuando usted tiene una constitución que per se ya es garantista, que per se Ujú. ya es progresista en muchos sentidos, si usted la quiere cambiar, porque eso es, digamos, lo que uno podría decir, casi que se marca en esa idea de una izquierda institucional, constitucional, que respeta los límites de poder, si usted eso no le sirve, no es suficiente, es porque lo que usted ya quiere es tener un modelo mucho más autoritario. Así es. Ahora bien, te dejé que hicieras la explicación completa, primero para que nosotros pudiéramos entender y segundo para que la audiencia pudiera tener un mapa claro del camino que quiere recorrer Petro para de buena a primera querer quedarse como presidente de Colombia. Pero la gran pregunta es, ¿la institucionalidad colombiana está lo suficientemente sólida para ponerle la mano en el pecho a Gustavo Petro y decirle, mire, nosotros vamos a elecciones en mayo, junio del año que viene y vamos con ese mismo sistema electoral, como tú decías, que lo convirtió a usted en alcalde, en concejal, en senador y en presidente? Y usted tiene que respetar las normas. Y aquí no se trata de cambiar la Constitución como un traje a la medida. Reitero, ¿la institucionalidad colombiana está lo suficientemente sólida para ponerle la mano en el pecho a Gustavo Petro? Hoy, Carlos, yo podría decir que sí, que hoy tenemos unas cortes, una corte constitucional de alguna medida que mantiene su papel. Yo puedo no estar de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado en la corte. En gran medida también hay que decirlo porque el presidente Petro ha logrado nombrar magistrados afines a su proyecto político, su exabogado que acaba de entrar como magistrado de la Corte Constitucional, el exsecretario jurídico de la presidencia y otro candidato que era de él. Falta por elegir en este cambio de este año a una magistrada más cuya terna le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, pero aun cuando eso suceda, la Corte como institución independiente en Colombia podríamos decir que es una garante precisamente de que se cumplan los mandatos constitucionales en el país. Lo mismo hay que decir del Consejo de Estado. Lo mismo hay que decir, para bien o para mal, a algunos les guste o no el papel que ha desempeñado el Congreso en muchos sentidos. Ujú. Entonces, de alguna forma, las otras ramas del poder público, más allá de que puedan aprobarle algunas cosas al gobierno o estar de acuerdo, pues que además eso también hace parte del juego democrático, lo cierto es que sí han fijado unas banderas rojas, unas líneas rojas del respeto a las reglas de juego constitucionales. Es decir, hay cosas en las que le pueden dar la razón, incluso le aprobaron su proyecto de ley de reforma laboral, pero en esta idea de desconfiar del sistema electoral o de cambiar la constitución vía una papeleta, ninguna de las dos le están haciendo el juego. Por supuesto, en el Congreso pues está el partido del gobierno que lo acompaña en esa iniciativa, pero el resto del Congreso como cuerpo colegiado no está dándole esa viabilidad o ese apoyo. Y por el otro lado, hemos tenido unas fuerzas militares muy respetuosas de la Constitución. El presidente ha podido ejercer su cargo sin ningún problema con las fuerzas militares, sin ningún tipo de tensión. En Colombia se conoce como el famoso ruido de sables, que es cuando Ujú. los militares están inconformes y eso no ha sucedido en este momento. Realmente ellas se han mantenido en el orden constitucional y desde el lado de la sociedad civil, Carlos, pues ha sido enorme la movilización ciudadana de los medios de Así comunicación es. a no permitir que ese tipo de ideas tomen vuelo. Bueno, lo único que nos queda por decirle al pueblo colombiano es que allí mismo, al lado, como dice el merengue, tienen a un vecino que por cambios constitucionales y por complacer y por ir poco a poco eliminando el sistema de contrapesos de poderes, tiene 25 años, 26 ya, de una dictadura que ha arruinado, ¿no?, al pueblo venezolano y que le ha mandado a Colombia más o menos 3,5 millones de migrantes que ahora viven entre ustedes. Eso es lo que le queda aprender en cabeza ajena, aunque dice que nadie aprende en cabeza ajena, mi querido Carlos. Desafortunadamente así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos muy pendientes del desarrollo de los acontecimientos y por supuesto también orando por la salud del senador Miguel Uribe Turbay, que continúe su recuperación. Un gran abrazo, Carlos. Gracias por estar con nosotros.